Señoras, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto Saludable versión podcast con ustedes, Dayana Ventura. Y en el día de hoy estaremos abordando un tema sumamente importante que usted no se lo puede perder. Hoy estaremos conociendo sobre el vértigo, así es que si usted es de esas personas que siente como que todo su entorno da vuelta, algunas cositas, algunos síntomas medios raros, así es que esta entrevista es para ustedes. Hoy con nosotros la doctora Amada Mejía Añil, otorrinolaringóloga, con quien estaremos abordando este tema sumamente importante y a quien le damos la bienvenida porque ya está con nosotros. Bienvenida, doctora, aquí a Impacto Saludable. Buenas noches y muchas gracias por invitarme. Qué bueno que está aquí con nosotros para abordar este tema que vemos mucho en consulta, el tema del vértigo, ese paciente que llega a nosotros y dice, doctora, yo siento como que todo me da vuelta, no sé qué es lo que está pasando, pienso que el mundo se me está cayendo arriba. Cuéntenos un poquito ya en términos llanos, ¿qué es el vértigo? Bueno, el vértigo viene de una palabra en latín que significa vertere, que significa que todo gira a su alrededor, que todo da vueltas. Entonces, teniendo esto en cuenta, el vértigo no es más que una sensación que el propio paciente refiere a un síntoma de que todo alrededor de él le da vueltas, tanto el entorno como el paciente. Que en la realidad el entorno se encuentra bien y no está Es dando una vuelta. ilusión. Ok. ¿Puede esto confundirse con un mareo? ¿Cuáles podrían ser un poquito la diferencia? Que el paciente o la persona que nos escucha diga, bueno, realmente no es un vértigo lo que tengo es un mareo. Okay. La palabra mareo, el paciente normalmente la quiere confundir, la confunde con una sensación de desvanecimiento, de desequilibrio, el mismo vértigo, inestabilidad, la visión borrosa. En cambio, el vértigo solamente es la sensación, la ilusión de que todo a tu alrededor gira o de que tú estás girando. Esa es Y la es bueno diferencia. siempre tomar eso en cuenta y diferenciarlo. ¿El vértigo puede esto tener algún otro síntoma asociado o solamente es esta percepción de que todo da vuelta? No, entre los síntomas que vamos a encontrar el vértigo podemos tener lo que es las náuseas, los mareos, lo que es la pérdida de la estabilidad per se, cefaleas, lo que es la frialdad, el paciente va a sentir lo que es el frío, también pérdida de conciencia en algunos casos. Usted sabe que muchos de los pacientes que están pasando por estos síntomas se confunden porque no sabe si es algo propio de la visión, si es algo propio ya esos pacientes que tienen enfermedades de base como enfermedades cardiovasculares, metabólicas como la diabetes, piensan que es algo relacionado con esto. ¿Qué es realmente con qué está relacionado el vértigo? ¿Qué órgano especialmente se encuentra afectado en estos casos? Bueno, el vértigo tiene que ver con lo que es el oído interno, específicamente la parte del laberinto anterior, donde está lo que es los conductos semicirculares y el utrículo, que son los encargados del equilibrio y de la percepción del ambiente, de la estabilidad. Qué bueno que usted nos comenta esto porque muchos de los pacientes no saben a qué especialista acudir. Escuchamos mucho del oftalmólogo, pero no se habla mucho del otorrinolaringólogo. Cuéntenos un poquito brevemente cuáles son esas funciones que tiene el otorrino, o sea, cuáles son las áreas que este se encarga de investigar. El otorrino per se se encarga de investigar lo que es oído, nariz y garganta. En la parte del oído tratamos audición y equilibrio. O sea que si tenemos alguna afección en estos órganos, en estas áreas, lo ideal es acudir a un otorrino, ¿verdad? Para Exacto. tratarla. Sí. En el caso de los pacientes hipertensos, ¿podría esto ser una causa de que el paciente debute con algún vértigo? ¿Podría estar relacionado? Toda enfermedad de base descompensada o maltratada, si el paciente ya ha padecido de episodio de vértigo, sí le puede exacerbar un episodio o provocarle un episodio nuevamente. Ok. ¿Cuáles podrían ser las causas que contribuyen a que el paciente empiece a debutar con vértigo? Bueno, entre las causas de vértigo vamos a tener múltiples, como son de ya sea de vértigo de origen central, periférico y somatosensorial. Somatosensorial, lo que acabas de mencionar, problemas en la visión, problemas en la columna. También en lo que es de origen central vamos a tener como son los accidentes vertebrovasculares, las esclerosis múltiples, pero eso ya compete con el neurólogo. En el caso del otorrino, nosotros tratamos con lo que es el vértigo posicional paroxístico benigno, que es la primera causa de vértigo en otorrino, de origen del oído interno, también la neuronitis vestibular, también tenemos el síndrome de Meniere, que es muy común también en mujeres mayores. O sea, que también puede tener afecciones a nivel neurológico. O sea, el paciente que tiene afecciones a nivel neurológico pueden también debutar con este tipo de cosas, o sea, con el vértigo y eso. También vemos en algunos pacientes que, como usted mencionaba,
dicen que están pasando por esto. ¿En qué edad con frecuencia puede presentarse el vértigo? Y muchos pacientes, envejecientes especialmente, son los que llegan con este signo. Cuéntenos un poco sobre esto. Tenemos diferentes tipos de vértigo en otorrino, como ya le mencioné. Dependiendo del tipo de vértigo vamos a tener edades. En el paroxístico benigno es común de 30 a 50 años. En lo que es el síndrome de Meniere es más común en mujeres entre 40 a 60 años y los demás mayormente en personas mayores. ¿En jóvenes no podría ser esto frecuente o se podría presentar? Se podría presentar en pacientes que tengan ya una condición genética, alguna malformación o alguna infección en el oído. Ok. ¿Esto se cura? ¿Puede desaparecer? ¿Cómo se trata esto? Porque el paciente desde que siente esto y le dice, mira, tú estás pasando por el tema de proceso de vértigo, se siente asustado porque no saben cómo manejarlo. Bueno, el vértigo per se no se cura. El paciente aprende a vivir con él. También el vértigo tiende a desaparecer por sí solo a los años. Me doy a entender. Entonces, un paciente me puede llegar hoy diciéndome tengo vértigo. Esta semana completa me ha dado vértigo de 1 minuto, 2 minutos, pero ya desde esta semana no me volvió a dar hasta el año que viene. Ok, que puede ser de una forma esporádica. Exacto. ¿Y a qué se debe esto? De que el paciente, dígase, yo he escuchado muchos pacientes que van a consulta y dicen, hace como 5 días me dio un vértigo, pero ya no lo vuelvo a sentir. Esto, ¿por qué es así, como de forma intermitente? Bueno, muchas patologías pueden producir el vértigo, entre una de ellas que causa el vértigo esporádico es una inflamación ya sea propia del nervio o una otitis que en el momento el paciente se le curó y ya no volvió. Entonces, cuando vuelve al año con la misma sintomatología es porque tiene o lo mismo o otro proceso. Ok, que de todas formas es importante investigarlo, porque lamentablemente hay pacientes que han llegado a un punto de normalizar los síntomas. Sí. O sea, presentan estos síntomas, pero como son cosas que sucedieron un día a la semana o un día en el mes, no lo toman muy en cuenta, pero cuando ya esto se empieza a poner un poquito frecuente, ahí es que acuden, cuando deberían de acudir del primer síntoma, ¿verdad? Sí, claro que sí. También vemos, haciendo ya un paréntesis en este tema del vértigo, hay pacientes que llegan a consulta y dicen que sienten un pitido en el oído, como algo que y algo que no para, y sin embargo en su entorno no hay nada que esté produciendo este sonido. ¿A qué se debe esto? Bueno, los acúfenos, que es como se llama, eso se debe a una inflamación de lo que es el nervio vestibular per se. Este nervio pasa directamente a la cóclea. La cóclea es como un caracolcito, como un espiralcito, pasa por aquí cerca y los latidos o sea, los latidos de la sangre, del nervio, del estímulo, pasa cerca y eso hace que el paciente perciba ese estímulo. ¿Y a qué se debe esto? ¿Algún nivel elevado de la presión arterial, el azúcar, que son enfermedades como más frecuentes y que muchos de los pacientes que perciben esto dicen, mira, tienen esta patología de base? Sí, se puede deber a una hipertensión arterial mal controlada o no controlada, puede deberse a una infección de lo que es el mismo nervio también per se. Ok, es decir que hay que tener esto muy en cuenta. También en cuanto al vértigo, ¿podría ser esto peligroso el paciente? Por ejemplo, un paciente que esté conduciendo, que todavía tenga una edad prudente para hacer algunas actividades, conducir, que le dé esta percepción de que todo le da vuelta, ¿podría causarle esto algún accidente, a tener algún problema? El vértigo per se como tal no es algo que amerite peligro. Lo que le amerita peligro al paciente es la pérdida de estabilidad, el mareo que le va a producir y el desvanecimiento. Entonces, un paciente que sepa que tiene vértigo y que anda conduciendo, él debe de saber de estar tomando su medicación correcta y todas las medidas que le indicó el otorrino, medidas dietéticas, suplementos vitamínicos, ejercicios vestibulares, todo eso en conjunto para que el paciente pueda conducir un vehículo. Porque si el paciente no está medicado, no está controlado, es imposible que nosotros le autoricemos el conducir. Sabemos que hay pacientes que Que no. son medio cabezú. Y muchas veces el tratamiento se la beben las 2 primeras semanas o los 2 primeros días y abandonan el tratamiento. Como sabemos que el paciente y el dominicano es así, ¿qué debería de hacer este paciente que se encuentra conduciendo, empieza a sentir esta sensación de que todo le da vuelta? ¿Qué deben de hacer en el momento para evitar producir algún accidente o él mismo pues chocar a alguien?
Lo primero es que debe estacionarse. Debe estacionarse y si tiene un paciente, o sea, si tiene un familiar o una persona al lado, avisarle que le da el vértigo, porque los vértigos de otorrinolaringología son de manera brusca y súbita. No le van a avisar al paciente que le va a dar en el momento. En el momento él debe quedarse tranquilo, cerrar los ojos y evitar los movimientos bruscos de la cabeza para que el episodio de vértigo no sea más fuerte de lo que debería ser. Ok, ¿podría esto confundirse en algunos casos con epilepsia? Personas que tal vez no tengan muchos conocimientos y... No per se, porque la epilepsia ya son movimientos involuntarios de todo el cuerpo. Ok. El vértigo solamente es la sensación que el paciente aquí en la cabeza cree que todo le está dando vuelta. Ok, señoras, importante estas informaciones, tomar muy en cuenta, más si usted es un paciente que tiene antecedentes de vértigo. Como decía la doctora, hay casos donde usted puede ser que no lo presente durante todo el tiempo, pero sí en algunas ocasiones. Entonces, mucho ojo con esto, podría esto traer consecuencias si el paciente no se lo trata debidamente o abandona el tratamiento. Sí, puede traer consecuencias, tanto para la salud del paciente como para el entorno, sus familiares. Al ver un paciente que le da vértigo, vamos a suponer un paciente que le dé vértigo todos los días de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. El familiar va a vivir estresado, ansioso, porque el paciente se va a caer, se puede lastimar, fracturar un hueso. En cambio, para el paciente, este mismo le va a generar ansiedad, va a vivir ansioso, va a vivir estresado, porque en cualquier momento se va a caer. Señores, es importante estas informaciones y hacer uso de su medicación, ¿verdad? Para así evitar cualquier tipo de lesiones, especialmente esos pacientes envejecientes que cuando sufren fracturas de cadera, de fémur, esos huesos que sangran bastante, pueden complicar de una forma importante a cada uno de estos pacientes. Señores, no le cambie porque queda mucho más de Impacto Saludable. Vamos a una pausa comercial. Cada día trabajamos cultivando el bienestar de nuestra gente. Impulsados siempre por un sentimiento de amor y compromiso. Así somos, gente de trabajo, comprometidos siempre con lo tuyo y lo de todos. Somos Telenor. Queridos pacientes, hoy les muestro un avance tecnológico que no es más que nuestro equipo de autoemisiones acústicas. Esta prueba la podemos realizar desde el nacimiento. Inmediatamente nace tu bebé, podemos detectar si hay algún problema de tipo auditivo. También podemos utilizarla en adultos y en adolescentes para evaluar eficazmente su audición. Junto a la tecnología vamos avanzando porque tú te lo mereces. Visítanos acá en nuestro consultorio del Centro Médico Dr. Valle, donde estamos a tus servicios. Después de los 40, la próstata lo cambia todo.
La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino y que a partir de los 40 años puede iniciar su crecimiento nueva vez, luego de que antes haya hecho su desarrollo, luego de cumplir los 40, vuelve otra vez por los cambios hormonales a comenzar su crecimiento. Y esto va a ocasionar síntomas como dificultad para orinar, chorro débil, aumento de la frecuencia urinaria durante las noches, titubeo miccional, que consiste en durar un ratito y luego que sale el primer chorro de la orina, y al final quedar goteando orina. Si tienes uno de estos síntomas, hablemos y busquemos una solución. Señores, estamos de vuelta con más de Impacto Saludable, hoy conociendo sobre el vértigo. Así es que si usted es una de esas personas que siente como que todo su entorno le da vuelta, pues esa entrevista es para ustedes. Hoy conociendo sobre este tema, doctora, hablábamos un poquito antes de la pausa sobre algunas de esas acciones que suelen hacer los pacientes que no se toman la medicación, que pueden estar en riesgo de accidentes, de caídas por el tema del vértigo, que muchas veces abandonan el tratamiento. Mencionaba también que muchas veces no solamente el tratamiento, sino también un estilo de vida que debe de ir el paciente pues trabajando. ¿Cuáles van a ser esas acciones, ese estilo de vida que el paciente, aparte del medicamento, también debe de integrar en su estilo de vida? Bueno, lo primero que con un paciente con vértigo vamos a ajustar lo que es la dieta, una dieta baja en sal, azúcares, alcohol, café. Vamos a prohibirle lo que es el tabaco, vamos a darle suplementos vitamínicos y en la mayoría de los casos vamos a utilizar fármacos dependiendo de la sintomatología y la evaluación que el paciente tenga. Esto van a incluir desde antieméticos, antivertiginosos, ansiolíticos, todo dependiendo del paciente. Y así, también tenemos que decir al paciente el ejercicio físico debe de ser un ejercicio leve, no muy brusco, evitar los cambios de movimiento brusco de la cabeza y que cuando él se vaya a acostar tiene que hacerlo en una posición recta y lentamente. Dormir boca arriba con la cabeza recta, inclinada y 2 almohadas detrás de la cabeza para prevenir los episodios. Si va a dormir de lado, lo recomendable es que duerma, si este es el oído afectado hacia arriba para que cualquier movimiento, cualquier condición en la noche no le desencadene un episodio de vértigo. Ok, esto en el caso de que se produzca en la noche, ¿podría ser un poquito traumático para el paciente o causar incluso hasta la muerte? No, la muerte per se como tal, no. Pero sí he tenido pacientes que me refieren, doctora, yo estaba durmiendo, me cambié de posición inconscientemente y me desencadenó un episodio de vértigo. En este caso, lo recomendable es permanecer recto, como mencioné, con la cabeza recta, dejar la habitación a oscuras e hidratarte. Si tienes medicación ya recetada por un otorrino, tomarte tu medicación y esperar tranquilamente, respirando profundo hasta que pase el episodio. Cuando el episodio pase, entonces te reincorporas lentamente. Te paras de la cama al pasito, te tomas todo el tiempo que necesites hasta que logre ponerte de pie totalmente. Ok, ¿las luces fuertes podrían también ocasionar episodios de vértigo? Sí, las luces muy intensas, inclusive la luz solar puede desencadenar episodios de vértigo, que lo recomendable es que el paciente utilice gafas de sol para prevenirlo. Ok, qué bueno que nos comenta eso, porque parece algo sencillo, pero que también hay que tener como un manejo multidisciplinario. No es simplemente te doy el medicamento, sino que tú también tienes que modificar un poquito tu estilo de vida, ¿verdad? Sí. También en el caso del estrés, la ansiedad, ¿podría esto también ser detonantes del vértigo en algunas ocasiones? Sí, un paciente que ya padece de vértigo, como mencioné, va a vivir en constante agonía, le va a dar estrés, inclusive mover la cabeza, pararse, le va a dar ansiedad. ¿Qué sucede? El estrés va a activar lo que es el sistema nervioso. El sistema nervioso va a liberar lo que es la adrenalina y cortisol y va a producir en el paciente huida, lo que va a desencadenar en pérdida del equilibrio. En cambio, la ansiedad va a producir tensión de los músculos, tanto del cuello como del hombro. Estos, a su vez, le va a hacer como que el flujo sanguíneo no llegue adecuadamente al oído y al cerebro y va a desencadenar lo que es el vértigo. O sea, que los pacientes que ya han sido diagnosticados con vértigo deben de estar en un ambiente lo más tranquilo posible,
entonces tendrían estos que cambiar de trabajo, modificar su rutina de trabajo en algunas ocasiones. Si trabajan en ambientes con mucha luz, sí. Si trabajan con maquinaria pesada, sí, tienen que cambiar de trabajo. Lo recomendable es tener un trabajo de escritorio donde no haya mucho ruido, no haya muchas luces, donde no manejen equipos pesados, ni maquinaria pesada, ni que conduzcan por largas horas. Aunque el paciente lleve su tratamiento al pie de la letra y todas las indicaciones de cambio del estilo de vida, aún así deberían de ellos de cambiar de trabajo. No 100% deberían de cambiar. Los pacientes que sí tienen episodios recurrentes de vértigo, sí. Los que presentan un episodio aislado y al año presentan otro episodio, los dejamos ahí mismo, en el mismo trabajo, y los seguimos valorando con consultas periódicas. Ok, si uno de los pacientes que nos ven o de las personas que nos ven, que están pasando por estos síntomas, ¿a cuáles especialistas deben acudir? Muchas veces el paciente, los profesionales que conocen de la salud, cualquier cosa voy al cardiólogo. Y que el cardiólogo, incluso van personas que tienen un dolor en la espalda y van al cardiólogo. Entonces de ahí tenemos nosotros que referirlo al especialista ideal para esta lesión. Entonces, si uno de los pacientes o de las personas que nos ven están pasando por esta situación, ¿a dónde deben de acudir? Bueno, el vértigo tiene múltiples orígenes, pero lo recomendable es que si padece de vértigo con pérdida de audición o zumbidos o los síntomas neurovegetativos, náusea, vómitos, acuda a un otorrino. Ya en el caso de que nosotros evaluemos y detectemos que no es de origen otorrinolaringológico, entonces derivamos el paciente al especialista correspondiente. Ok, ya para finalizar, doctora, cuéntenos algunas recomendaciones de qué deben de hacer estos pacientes y si se puede prevenir el vértigo en algunos casos. El vértigo se puede prevenir, como mencioné, ajustando una dieta adecuada, evitando las luces. El paciente tiene que estar en un ambiente controlado en su casa, con lo que es las alfombras antideslizantes, tener las barandillas para cuando se vaya a caer pueda sostenerse, y así, ajustando también lo que es los fármacos. Si tienen unos fármacos que ya duró años sin ver el médico y sigue tomándola, porque eso son lo que me funciona. Sí. Volver a tener una valoración. Y mis recomendaciones son que si tú tienes un episodio de vértigo actual, lo recomendable es que te quedes tranquilo, sentadito en un lugar oscuro y te hidrates bien. Le avises a tus familiares que estás pasando por un episodio de vértigo, es lo más recomendable, y evita el sol. Usa gafas para evitar exponerte a lo que es la luz solar, y visita a tu médico, a tu otorrino preferiblemente. Señores, importante estas informaciones fáciles y sencillas que usted inmediatamente puede implementar. Y si usted no es uno de esos pacientes o de estas personas que están pasando por este proceso, haga uso también de las recomendaciones para evitar posibles complicaciones o patologías como cardiovasculares, endocrinológicas o metabólicas. Entonces, importante estas informaciones. Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas informaciones. Gracias a ti por invitarme. Pero antes de despedirla, cuéntenos dónde nosotros podemos obtener de sus servicios, por si hay alguno de nuestros queridos televidentes que deseen acudir a consulta. Bueno, yo estoy ubicada en el Centro Materno Infantil del Nordeste, eso es en la calle Salcedo, en el consultorio 217. Y estoy en Casadic, que es en la Inver, en los martes, de 8 a 12 de la mañana. Bueno, señores, ya ustedes saben, no hay excusa, ¿eh? Si han presentado alguno de estos síntomas, por más sencillos que sean, acudan a un profesional de la salud para que así le den el tratamiento adecuado y sea atendido de forma temprana, ¿verdad? Sí. Señores, hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias a todos por su fiel sintonía. Recuerda seguirnos en las redes sociales Impacto Saludable y en nuestro canal de YouTube Impacto Saludable. Así es que nada, señores, nos vemos en una próxima entrevista. Bye bye.